Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando el tema de la maldad y el sufrimiento, el dolor que causa la maldad y el sufrimiento. Hemos visto las definiciones y algunas características acerca de la maldad y el sufrimiento. Hoy, si el Señor lo permite, veremos también las causas de la maldad y sufrimientos en el mundo. Vamos a leer un texto, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Iremos al Señor en oración y luego continuaremos con la enseñanza. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro admirable Salvador, nuestro Señor, venimos a pedirte, a suplicarte, clamando por tu bondad y misericordia y gracia, para que nos permitas ser enseñados en esta hora y que podamos entender, Señor, que podamos aprender, que podamos conocer sobre este tema tan importante que es la maldad y el sufrimiento, para que a medida que vamos creciendo en este conocimiento, podamos llegar a la conclusión no solo de que eres justo, porque eso lo sabemos por tu palabra, sino que en nuestro corazón seamos consistentes, conscientes, intencionales a la hora de hablar de tu justicia y tu bondad. Y Padre, para que podamos decirles a los incrédulos, decirle a aquellos que no te aman, que te odian y te aborrecen, que eres un Dios justo, y decirlo con argumentos, Señor. Que dejemos de comportarnos como niños malcriados, que solamente sacan su Biblia y atropellan a las personas que se levantan contra tu palabra o contra tu iglesia. Muchos de ellos, Señor, es porque ignoran y anhelan una respuesta, y nosotros, quienes somos llamados a darles la respuesta de manera bíblica, Señor, no lo hacemos porque desconocemos tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de este conocimiento por medio de las Sagradas Escrituras y de esa forma poder ayudar a otros a encontrar el camino hacia la cruz, a Cristo Jesús. Gracias, Dios amado, por lo que hoy nos vas a enseñar. Estamos en tus manos, ponemos todos nuestros argumentos a tus pies y nos disponemos a ser enseñados por ti, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué papel tiene Dios en este mundo lleno de dolor? ¿Es Dios responsable, parcialmente responsable, o no tiene nada que ver con ello? Estas dos preguntas son muy importantes, hermanos, porque muchas de las inquietudes que generan las personas cuando van a nuestras iglesias es precisamente sobre esos temas. Y en algunas veces estamos en reuniones familiares y encontramos que la gente a nuestro alrededor tiene inquietudes legítimas y lo hacen no por fastidiarnos siempre. Hay algunos que sí, eso lo sabemos. Hay gente hasta de la misma iglesia que cuando le pregunta a uno alguna cosa lo hace por fastidiar. Algunos van primero donde un hermano, van donde otro, van donde el pastor Fabio, van donde el pastor César y buscan es fastidiar nomás. Eso lo sabemos. Estamos de ese lado del cielo y encontraremos todo ese tipo de personas. Pero también es válido reconocer que hay personas que tienen esta pregunta legítima, o sea, lo hacen de forma honesta. Y creería yo que bien intencionada. Dicen, bueno, ¿y qué papel tiene Dios en este mundo lleno de dolor? Si Dios es responsable, parcialmente responsable, o Dios nada tiene que ver. Y algunos de ellos hacen afirmaciones como
no, es que Dios no tiene nada que ver, porque si fuera algo así de Dios, entonces que Dios está malo y bueno, en fin. Muchos culpan a Dios por todo el dolor que hay en el mundo y llegan inclusive a decir cosas como un Dios todopoderoso, responsable de crear el mundo, debe también ser culpable de provocar todo el dolor de este mundo. Otros se ponen de su lado y lo defienden y dicen, un Dios de amor jamás provocaría sufrimiento, menos que lo va a condonar. Son dos posturas y es claro que Dios no es la causa de todo el sufrimiento. Y eso es muy importante, hermano, que lo entiendas. Pero quien trata de quitarle a Dios toda la responsabilidad, y lo pongo entre comillas, por cualquier dolor o sufrimiento en el mundo, está equivocado también en su forma de pensar. Con base en la soberanía de Dios, nuestro Dios Todopoderoso dice de sí mismo, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, pensar que Dios es la causa del sufrimiento, eso es un pensamiento equivocado. Pensar o decir que Dios no tiene la responsabilidad de lo que está ocurriendo también es un pensamiento equivocado. Dios habla de sí mismo. Siempre debemos pensar, bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la causa de la maldad y del sufrimiento entonces? Podemos decir que no hay una sola causa clara para que la maldad y el sufrimiento existan en el mundo, porque hay una variedad de causas que pueden provocarlos. Por eso debemos considerar varios factores antes de responder a las personas a esta pregunta. ¿Cuál es la causa de la maldad y del sufrimiento? Entonces, hombre, miremos varias cosas, porque es claro que el mal y el sufrimiento son el resultado de al menos 6 diferentes elementos que pueden suceder de manera independiente o de manera conjunta. Pero finalmente, la maldad y el sufrimiento, ¿qué son? Entonces eso es bueno que nosotros lo tengamos y tome nota, mi hermano, porque a usted le van a seguir haciendo preguntas como esta. A usted le van a decir, bueno, y entonces dígame por qué causa ocurre esto. Y lo primero que vamos a mirar es que es el resultado de nuestras decisiones. Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, fueron expulsados del ambiente perfecto en el que vivían para sufrir en un mundo imperfecto. Génesis 3:23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces mire lo que dice la Escritura. La primera causa es el resultado de nuestras decisiones. Entonces, desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos hasta ese momento ellos vivían en lo que la Escritura describe el Edén o el paraíso. Y por lo que leemos en la palabra de Dios, aunque no es exhaustiva en todos los detalles de todo lo que ellos tenían y vivían y cómo lo hacían, porque eso, pues la Biblia no se dedica a eso, la Biblia está revelando al Señor Jesucristo. La Biblia revela la historia de la redención, no es para contarnos y para satisfacer nuestra curiosidad amarillista, morbosa. No, la Biblia no está para hacer un libro de preguntas y respuestas. Entonces, por eso no es exhaustivo, pero de acuerdo a eso vemos que Adán y Eva vivían muy bien, porque es que el hecho de que Dios haya dicho en Génesis 1:31 que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, eso significa que es que el diseñador del lugar donde vivían Adán y Eva era un lugar espectacular, un lugar hermoso, creado por Dios mismo, imagínense pues. Pero ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Dios les había dado su voluntad y ellos toman la decisión de desobedecer la voluntad de Dios.
Y es ahí donde entran a un mundo de sufrimiento, un mundo imperfecto, porque fue el resultado de sus decisiones. Entonces lo primero que debes considerar es esto. Cuando alguien diga por qué viene la maldad del sufrimiento, pues aparte de que Adán y Eva tomaron su decisión, entró la maldad, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad al mundo. De hecho, cada enfermedad que nosotros vivimos es el resultado de esa decisión. Pero también está la decisión particular, y vamos a mirar eso. Porque yo tomo la decisión de cualquier cosa en mi vida y eso puede traer sobre mi vida maldad y sufrimiento. Un ejemplo. Alguien dice, no, ¿qué tal si nos vamos de caminata ecológica por tal montaña en tal sector? Y es cierto, ay, qué bueno, porque es que vi en la película, vi en un documental y veo la gente, los caminantes y todo eso, esa gente que hace senderismo y se va. Se van un grupo pequeño o solo mujeres o en sitios donde no han investigado cómo es eso antes y se van a andar y creen que pueden tomar esa ruta sin ningún riesgo y resulta que es una decisión legítima. Eso no estamos hablando de una decisión de pecado, pero y se exponen a que la maldad del sector o de las personas del sector pues llegue a ellos. Entonces ocurre que los atracan, los golpean, en algunos casos violan las mujeres, en fin, y dicen, pero ¿por qué pasó? No, mijo, es que usted toma una decisión, usted asume unas consecuencias. Y entonces estamos hablando de una decisión legítima, pero en una decisión donde la persona escoge el camino de desobediencia, de no hacer la voluntad de Dios, pierde su matrimonio y dice, no, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Mijo, es que usted se fue con una señora que no es su esposa, fuera de eso o maltrata a su esposa, o consume licor y otras cosas y se gasta toda la plata del hogar y todo eso. Y usted dice, pero ¿por qué estoy sufriendo? Mijo, es que son sus decisiones. Las decisiones traen consecuencias. Lo echaron del trabajo porque usted se duerme en él, no trabaja, se gasta el tiempo en hacer otras cosas. Ah, pero pastor, pues es que yo hago cosas de la iglesia. ¿Qué importa, mijo? Es que el tiempo para el contrato que le hicieron a ustedes, para trabajar, para responder a su empresa y producir para su empresa, no para ponerse a mirar el celular, ni para chatear, ni para enviar mensajitos de versículos. Es que eso es muy bonito, pero es que usted no tiene por qué hacerlo. A usted le están pagando es por hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces mire que las personas toman decisiones y sobre eso pues vienen las consecuencias. La segunda causa o la segunda razón por la que nosotros estamos mirando que entra el sufrimiento, nos llega el sufrimiento, es el resultado de las decisiones de los demás. Adán y Eva decidieron pecar, ya lo miramos. Toda la humanidad entonces ya está sujeta a las consecuencias de esa decisión, que es sufrir en ese mundo caído. A ver, Dios hizo a Adán y a Eva, y ellos tuvieron hijos, y de sus hijos viene toda la descendencia de la humanidad, Hechos 17:26. Entonces Dios de una sola sangre hace a toda la humanidad, de la sangre de Adán. Y obviamente todos nosotros heredamos las condiciones del primer padre. Entonces es apenas lógico, póngale un poquito de sentido común a eso y deje de estar peleando con las cosas lógicas y naturales que la Biblia deja tan supremamente claras. ¿Usted cómo va a decir al vecino enseguida, vea, yo vengo a reclamar la herencia? Y él le dice, pero ¿cómo así? ¿Cuál herencia? Sí, esta casa es mía. Y le va a decir, pues que usted no vive aquí, usted no es nada conmigo, usted no es nada con nosotros. Ah, sí, pues que yo vengo a reclamar la herencia. No, mío, usted va a heredar lo que le dejan sus padres. Y ya. No, pues qué tan elemental, ¿cierto? Es como muy básico, pues yo espero que lo entienda. Una persona con 2 dedos de frente lo entiende. Ahora usted y yo que tenemos como 18 dedos de frente. Entonces lo que yo quiero decirle, mi hermano, es después de la caída de Adán y Eva, la situación, la condición de Adán se hereda a nosotros. Todos nosotros, toda la humanidad está sujeta a las consecuencias de esa decisión. Entonces, todos vivimos en un mundo caído. Todo lo que le pasó a Adán se traslada a toda la humanidad caída. Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, es apenas cierto. Trasladando esa información o esa descripción de lo que le ocurrió a Adán y que se pasa a toda la humanidad, lo mismo ocurre en el plano actual. Yo tomo una decisión y el Señor le dice a Job, no recuerdo ahora el capítulo ni el versículo, pero el Señor le dice a Job, dice, vos haces esto y crees que con eso me vas a hacer algún daño. A los únicos que perjudicas son a la gente a tu alrededor y vos mismo, pero vos a mí no me haces daño con lo que haces. O sea, el hombre cuando peca o toma decisiones, sus consecuencias por sus decisiones afectan a los demás. Entonces, claro, yo puedo sufrir porque otros toman decisiones y eso nos afecta. Voy a poner un ejemplo, aunque lo que dice Romanos 5:18 es muchísimo más profundo, pero voy a poner un ejemplo así por encimita, no para agregarle poder a la escritura, nunca lo pretendo. Lo que quiero es que hagamos analogías. Yo voy en un carro con un hermano de la iglesia, él va manejando y él toma la decisión de manejar a alta velocidad. Y resulta que por andar a alta velocidad se le estalla una llanta o en una curva en el camino no es capaz de controlar el carro y salimos del camino, nos chocamos y yo quedo cuadripléjico. Yo voy a sufrir consecuencias de decisiones de otros. Después que yo no sea responsable, sí, pero voy con alguien que tomó decisiones. De ahí que lo que dice la escritura en Romanos 5:18 está diciendo, Adán tomó unas decisiones y puede que yo no sea responsable en el sentido de que yo fui el que comí del fruto prohibido, no, pero soy hijo de Adán y no me quejo, porque esa es la otra parte. Yo no me quejo ni me quejaba cuando hacía cosas en desobediencia a la voluntad del Padre. Yo no decía, ay, tan maluco, me va a tocar hacer esto de desobediencia. No, tenemos que ser honestos. Disfrutábamos el pecado y aún hoy luchamos con el pecado. Y tenemos que, cuando confesamos el pecado, tenemos que aceptar, Señor, sí, es verdad, yo disfruto ese pecado y por eso vengo aquí a confesarlo. Porque es que hay gente que no se hace responsable de sus pecados porque lo ponen como si fuera algo que no quisieran hacer. No, sí lo querían hacer. Porque todo pecado es voluntario. Eso no me diga a mí que fue como que no quería y terminó haciéndolo. No, eso son mentiras. Entonces, esas decisiones traen consecuencias tanto para el que toma las decisiones como para todos los que estamos alrededor. Bien, el tercer punto es el resultado de las actividades de los seres espirituales de maldad. Entonces, ¿eso existe? Claro, hermano, es que el Señor Jesucristo habló de ellos, los evangelios hablan de ellos, lo encontramos, hermano, en las Sagradas Escrituras. Mire, la Biblia dice que Satanás es el malo, él es el malo, y usó la serpiente para engañar a Eva y tentarla a pecar. Mire, cómo nosotros podemos sufrir como consecuencia de la influencia de Satanás y de los demonios. Le voy a leer lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Satanás dice, de la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya ve, hermano, entonces, ¿qué puede ocurrir en una situación de sufrimiento? Estamos hablando de las causas de la maldad del sufrimiento. Puede ser el resultado de mi decisión, puede ser el resultado de las decisiones de los demás. Y algo que ocurre lamentablemente es que casi siempre le echamos la culpa a ese Satanás. Y puede ser.
Pero finalmente el que toma la decisión soy yo. O sea, la serpiente viene a engañarme a mí. El lenguaje de la serpiente siempre es engañoso y mentiroso. Ahí está Satanás tratando de hacer que yo desobedezca la voluntad de Dios, Satanás, sus demonios. Pero el que toma la decisión de desobedecer la voluntad de Dios soy yo, no Satanás. Entonces yo puedo ser influenciado para no ir al culto, para divorciarme de mi esposa. Puedo ser influenciado por Satanás para quedarme con plata que no es mía. Puedo ser influenciado por Satanás para ser un adúltero, para mentir, para engañar, para no obedecer ni honrar a los padres, para codiciar. Puedo ser engañado por la serpiente, por cualquiera de los mandamientos que Dios ha estipulado en su palabra, que dice no lo haga. Y para no hacer aquellos que Dios dice en su palabra, hágalos. Entonces la serpiente me puede engañar a mí para no orar. Y claro, cuando yo no oro, que finalmente es mi decisión, entonces después digo, listo, ¿y por qué mi vida tan seca espiritualmente? Mijo, no oras, no vas a la Biblia. Y por eso entonces cuando te ocurre lo más mínimo, tus respuestas son tan agresivas y violentas a veces, y decís, pero yo ¿por qué tengo que responder así? Mío, es que usted, como dice el Salmo 37:4, encomiende a Jehová su camino, antes de levantándose, lo primero que haga, encomiéndele al Señor su día, y confíe en Él, y Él hará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que entonces el compañero de estudio fastidioso no va a venir a decirle a usted cosas, ¿no? Él le va a decir. Pero hay una diferencia, usted le encomendó a Dios su camino, su día, aún con ese fastidioso. Entonces Dios no siempre es que va a cambiar las circunstancias, sino que va a dejar que esas circunstancias sigan obrando para moldearme a mí, para que yo sea la imagen de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que es que también debo mirar que entonces no es ese compañero Filiberto fastidioso, sino que detrás de él también hay una influencia maligna para que venga a fastidiarme a mí. Entonces yo no peleo con él. Por decirlo entre comillas, pelearía es con la influencia de Satanás, porque yo con Satanás no tengo nada que hacer, ni hablo, ni le oro, ni nada. Porque hay gente que le ora a Satanás y le dice, Satanás, vea, váyase para tal parte. No, Satanás, no me moleste. Además, Satanás me está molestando. Entonces hay gente hay cristianos, aún hoy, de nuestra iglesia cristiana Villahermosa, que creen que pueden hacer eso con Satanás. No. Ore a Dios. Desenfóquese de usted mismo y enfóquese en el Señor. Y sepa que la guerra cósmica es real. O sea, Satanás todos los días, todo el tiempo posible, va a procurar hacer que usted deje de confiar en Dios. Eso es cierto. Cuando usted deja de confiar en Dios y en su palabra, cuando deja de creerle a Él, entonces usted toma una decisión y al tomar la decisión entra en desobediencia a la voluntad de Dios porque está influenciado por Satanás. Entonces usted debe mantenerse enfocado, encomendando a Dios su camino y sabiendo que es una realidad, que eso no va a cambiar. O sea, si usted no menciona a Satanás, usted dice, no lo voy a mencionar, no diga eso, para que no lo atraiga, como si... Eso es lo que enseñan las películas de terror de Hollywood, que buscan es que usted crea cosas equivocadas acerca de las realidades espirituales, pero cuando usted le cree a la palabra de Dios, entonces usted dice, no, yo no me paso predicando de Satanás, pero dentro de esta enseñanza tengo que decir tal cosa, y no temo, porque resulta que es que el que gobierna mi vida no son las circunstancias, no es el destino, no es ninguna criatura, es el Señor. Entonces cualquier cosa en mi vida precisamente está controlada y gobernada, es por Dios que es soberano, es mi creador, yo soy su criatura y por lo tanto Él ha permitido soberanamente Dios quiso y dejó que Satanás en este mundo, de este lado de la eternidad, Él pudiera influenciarnos a tomar decisiones que fueran en contra de su voluntad. ¿Desde cuándo? Pues claro, Adán dijo, vea, yo ya no quiero ser el Señor de esta tierra, yo le cambio el ser como Dios por el trono, el señorío y ser mayordomo de esta tierra. Eso fue lo que pasó, él hizo la misma de Saúl y lo seguimos haciendo. Bien. Es por usurpación. Entonces desde ahí viene Satanás influenciando a las personas a que tomen decisiones en contra de la voluntad de Dios. El cuarto punto es el resultado del orden natural
¿Qué significa? Hombre, que por causa de la caída de Adán y Eva existe el dolor natural, el deterioro que incluye los desastres naturales que afectan a toda la humanidad. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, nosotros encontramos que van a ocurrir cosas naturales, deterioro natural, desastres naturales, dolor natural, porque cuando salieron de ese lugar perfecto a un lugar imperfecto, por causa del pecado, no fue que Dios creó un lugar imperfecto, no, ellos por causa del pecado entró el dolor, el sufrimiento y los desastres, las tragedias. Eso ocurrió. Antes no era así. Entonces mire el juicio de Dios en Génesis 3, 16 y 17. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces entró el sufrimiento, el dolor, el deterioro, la enfermedad, y literalmente nos estamos muriendo cada día. Cuando el Señor le dice en Génesis 2:17 a Adán que si come de eso ciertamente morirás, en los manuscritos más antiguos aparece ciertamente muriendo morirás. Lo que le dice Dios es que a partir de ese momento empezarás en un proceso de deterioro y vas a deteriorarte de tal manera que vas a estar muriéndote todos los días. Eso no pasaba antes. O sea que hay unas cositas en nuestro organismo, en nuestras células, que se llaman los telómeros, y entonces esos son, a medida que va pasando el tiempo, esos se van como muriendo, y significa que nosotros tenemos ya puestos por Dios esos cositos y nos vamos muriendo todos los días. Entonces alguien dirá, no, pero es que si uno muere, que en la víspera después de... No, vean, Dios dijo que por él, como él es el creador, cada una de las personas en el mundo entero vive el tiempo que Dios ha determinado que viva. Pero antes de la caída, Adán no hubiera muerto, ni Eva. Cuando ellos comieron, entonces Dios da una orden y dice, sáquenlos antes de que coman del árbol de la vida y vivan para siempre, porque es que si ellos ya estaban en pecado, o sea, ya estaban condenados por causa del pecado, por la desobediencia a Dios. Ellos cometieron un pecado, por un pecado. Usted no necesita cometer 1000 pecados ni determinada clase de pecados. Usted con una desobediencia a Dios se hace culpable de la condenación eterna. Y Dios le dice, si ellos se comen del árbol de la vida, entonces ya van a vivir siempre condenados. Entonces, imagine usted, Adán y Eva condenados y no habría opción de vida, de salvarlos. ¿Por qué razón? Porque habrían comido el árbol de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Adán y Eva son expulsados y a partir de ese momento, o sea, desde el mismo momento que comen del árbol, del fruto prohibido, entraron en el juicio de Dios. No cuando Dios los echó, no, ellos ahí mismo entraron en el juicio de Dios, porque Dios ya les había dicho y su palabra de cumplimiento. Bien, entonces lo que tenemos es sufrimiento, dolor natural por causa del pecado, y ahí tenemos las escrituras. Ahora, el quinto punto es que es el resultado de la voluntad permitida de Dios. Dios le dio a Adán y a Eva algunos lo llaman el libre albedrío, y podríamos decir que sí. Antes de la caída, Adán y Eva tenían libre albedrío, en el sentido de que tenían libertad de decisión y de voluntad, y que nosotros aún tenemos. Pero nadie tiene libertad de decisión. O sea, es que el libre albedrío lo han usado mal, porque lo utilizan para decir que el hombre es quien dice, no, si yo quiero, va a creer en Dios. Si yo no quiero, no creo en Dios. Hay un tema que no lo vamos a enseñar ahora, pero es que es sobre la gracia y las doctrinas de la gracia, donde aprendemos por la palabra de Dios que si Dios dejara que el hombre tomara la decisión sobre esa decisión
tan importante en su vida de la salvación, entonces ningún hombre sería salvo, porque no seríamos capaces de llegar a Dios o hacer algo para llegar a Dios, porque el hombre, le hace Génesis 6 o le hace Romanos capítulo 3, el hombre de continuo su pensamiento es hacer el mal, siempre ofender a Dios, siempre estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán y Eva. Entonces, Dios le dio a Adán y a Eva, y para efectos de la enseñanza vamos a decir que les dio el libre albedrío, claro, y por eso pudieron tomar la decisión de no obedecer. O sea, es que Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos con voluntad propia para que dentro del contexto y el marco de lo que ellos vivían, ellos tenían todo para querer hacer la voluntad de Dios siempre. Y yo le hago la pregunta, ¿acaso usted no tiene todo para querer hacer la voluntad de Dios siempre? Vean, analice su vida en el techo, el sustento y el abrigo. Y aún así, nosotros a veces, o muchas veces, queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Nos enojamos contra Dios, murmuramos, nos quejamos y terminamos haciendo cosas que ofenden a Dios, y con todo, aún siendo salvos. Entonces, ellos tomaron la decisión de desobedecer lo que Dios le había dicho. Así que Dios, en su voluntad soberana, que los creó de esa manera, ellos podían escoger obedecer la voluntad de Dios. Ellos eran en un estado de inocencia, o sea que ellos podrían haber permanecido así, pero ellos decidieron ir en contra de la voluntad de Dios, y entonces viene el sufrimiento por eso. Dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Entonces ahí es donde vemos que Dios no es la causa del mal o del sufrimiento. Y fue Adán y Eva los que tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y si vemos hoy, la humanidad está en una constante actitud autodestructiva todo el tiempo. El ser humano está acabando consigo mismo. La gente cree que es feliz, pero cuando las personas se emborrachan, trasnochan, cuando las personas fuman y tienen esos comportamientos que atentan contra su propia vida, ese comportamiento autodestructivo quedó después de la caída. Entonces, ¿y alguien nos está obligando a eso? No, nadie. Ellos están haciendo eso porque quieren. Están haciendo eso por su propia voluntad. O sea, al hombre nadie lo obliga a desobedecer a Dios. Él lo hace porque quiere. Y por eso cuando usted va a hablarle a alguien acerca del Evangelio, entonces muchas personas tienen como respuesta, dicen, no, es que yo hago lo que quiero. Y en verdad no está haciendo lo que quiere, porque si uno hace pecado, Jesucristo nuestro Señor y Dios, cuando estaba aquí en la tierra, en Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante, dijo, es que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso lo que necesita es la verdad para ser libre. Bien. El sexto punto es que es el resultado de la voluntad perfecta de Dios. A ver, en unos casos es la voluntad permitida de Dios. Cuando hay maldad y sufrimiento, y uno dice, pero ¿y por qué ocurre? Sí, Dios permite en su providencia, soberanamente, que hayan personas que hagan maldad contra nosotros o que ocurra un desastre, en fin. Pero hay otros momentos donde hay decretos de Dios. Dios había establecido repercusiones específicas si Adán decidía pecar. O sea, Dios le dijo, si usted hace esto, sigue esto. Así es. Así habla Dios. Vea, hermano, si usted es de los que dicen, no, es que Dios es un caballero, Él va a dejar que tal cosa, pídale perdón a Dios por usar títulos para el Señor que no son bíblicos. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Vea, hay
cosas que usted va a leer en la Biblia donde Dios dice en las Sagradas Escrituras que si usted toma esta decisión, va a seguir esto, así de específico. Así que cuando Adán lo hizo, igual que usted lee en la palabra de Dios, va a encontrar, va a pasar eso, es que Dios lo dijo. Cuando Adán desobedeció la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios requería que el Señor cumpliera su palabra. Ahí no había negocio, ahí no había ninguna transacción, era sí o sí. Entonces yo digo, el día que de él comiera, ciertamente morirás. Entonces, lo primero que experimentó Adán cuando desobedeció la voluntad de Dios fue la muerte espiritual, lo que nosotros llamamos la separación de Dios, como parte de su castigo, porque no fue todo el castigo, no, parte del castigo fue quedar separado de Dios inmediatamente. Entonces, lo que debemos saber es que Dios nunca provoca el mal, pero en ocasiones sí provoca el sufrimiento como un medio para castigarnos o disciplinarnos o azotarnos para lograr un bien mayor. O sea, en sus hijos, Dios nos disciplina como Padre. Y recuerde que el Señor utiliza analogías para que podamos entender, o sea, con el propósito de que nosotros podamos captar la enseñanza y hagamos una relación, una asociación de ideas, de pensamientos. Él hace comparaciones. Porque alguien dirá, no, pero es que el papá que me tocó a mí, no, si Dios es un padre como el que me tocó a mí, que me abandonó al año, que no, él no está diciendo como su papá, que es una porquería que no sirve para nada. No estoy diciendo eso, estoy hablando, es como un padre dentro de lo normal y correcto, un padre bueno, que busca todo el bien por sus hijos. Entonces, ahí es donde debemos entender. El hombre toma decisiones, viene consecuencias, tal cosa, en este caso Adán. Y la consecuencia que vino sobre Adán era que Dios había dicho, si hace esto, pasa esto, y Dios lo hizo, porque es que Dios cumple su palabra. Entonces, en algunos casos vemos que, claro, es que es un hijo de Dios, entonces es una disciplina de Dios para moldearlo conforme al carácter de su Hijo, Jesucristo. Pero cuando es el incrédulo, él sufre las consecuencias de esas decisiones como resultado de vivir todo el tiempo en desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 y 22. Entonces miren lo que ocurre. Si no hubiera pasado lo de Adán y Eva, Jesucristo no hubiera venido. Y eso, si Dios no hubiera traído el castigo y juicio sobre Adán, sino que donde Dios hubiera dicho, listo Adán, usted, y ya, usted y yo ya no vamos nada, solo la separación. Pues bueno, Dios pudo haber dejado así y nosotros, los hijos de Adán, haber crecido y nacido ya todos condenados y sin derecho ni oportunidad de salvación. Ahora, por Cristo Jesús, todos los que creen en Él tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es una bendición. Pero también es que mientras predicamos el Evangelio, existe la posibilidad de que hayan personas que al escuchar el Evangelio quieran creer en el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la potestad, ni el poder, ni el discernimiento, ni la sabiduría para decir quién va a creer y quién no. Prediquemos el Evangelio. Habrá quienes escuchen el Evangelio, quienes Dios ha preparado para que escuchen el Evangelio que nosotros traemos, como estamos enseñando acerca de Lidia en Hechos 16:14, cuando lo hemos mencionado, ese pasaje. También del carcelero y también de la muchacha esclava de adivinación. En los casos que hemos mencionado, de Hechos 16, en todos se dio la preparación de Dios para las circunstancias en las cuales esas personas iban a oír el Evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo. Lo mismo, o sea, nosotros no tenemos incidencia en eso. Vamos, predicamos el Evangelio y el que va a creer, cree y punto. Bien.
Entonces, ya tenemos los 6 casos en los cuales nosotros vemos que podemos decir la causa o las causas de la maldad y el sufrimiento. El primero, el resultado de nuestras decisiones. El segundo, el resultado de las decisiones de los demás. Tercero, el resultado de las actividades de los seres espirituales de maldad, los demonios, Satanás y sus demonios. El cuarto, el resultado del orden natural. El quinto, hablamos del resultado de la voluntad permisiva de Dios. Y el sexto, el resultado de la voluntad perfecta de Dios. Vamos a mirar una serie de preguntas y respuestas que normalmente nos llegan a nosotros como cristianos y como iglesia. Y obviamente hay preguntas que hacen los mismos hermanos de la congregación. Vamos a tratar de responderlas de la manera más precisa posible y esperamos que sea de mucha ayuda para usted. La primera pregunta es: ¿por qué la gente sufre en esta vida? La decisión de Adán de pecar cambió todo. Dejó de ser inocente, se convirtió en culpable. Y su naturaleza cambió de no tener pecado a ser pecador. Por lo tanto, toda la gente ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. El resultado de esto es que nacemos muertos espiritualmente ante los ojos de Dios y necesitamos vida espiritual. El sufrimiento es una consecuencia de nuestra naturaleza pecadora y del pecado que nosotros cometemos. Entonces, a la pregunta, ¿por qué la gente sufre en esta vida? Allí tenemos la respuesta. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es por nuestra naturaleza adánica. La otra pregunta es: ¿por qué permite Dios enfermedades tan terribles como el cáncer, el SIDA y hoy en día como el COVID? A través de toda la historia, la gente ha sufrido terribles enfermedades. Lo que nos puede sostener en medio del sufrimiento que éstas provocan es saber que ese sufrimiento es temporal y que éste puede llevarnos a Dios para recibir consuelo y fortaleza. La verdad es que la enfermedad debería ser algo terrible porque el pecado también lo es. Si no fuera por el pecado, ningún ser humano experimentaría la enfermedad. Y si no fuera por algunas de nuestras malas decisiones, podríamos evitar muchas de las enfermedades que son resultado del maltrato que le damos a nuestro cuerpo o del abuso que hacemos de él. Al final, todos vamos hacia la muerte, solo que no sabemos cuándo será, pero Dios sí sabe cuándo es el día en que nosotros moriremos. Entonces, debemos saber, las enfermedades son temporales. Y si estamos en Cristo Jesús, cuando crucemos el umbral de la eternidad, no habrá más enfermedad. Además, las enfermedades son el resultado de la naturaleza pecaminosa, ya lo dijimos. Pero en otros casos, el cáncer, el SIDA y el COVID de hoy en día, podríamos decir también que muchas de estas cosas que ocurren son resultado de las decisiones que tomamos con relación a nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que se exponen a ciertas rutinas con su cuerpo que pues se quedan a merced de los rayos ultravioleta del sol y puede darles cáncer de piel. En otros casos, la comida, la alimentación de las personas no es la más adecuada y pueden sufrir de cáncer de estómago. Y algunas prácticas y comportamientos como el consumo del cigarrillo y otras cosas similares puede hacer que las personas entonces tengan cáncer de pulmón. Y en la mayoría de los casos, las personas que tienen prácticas
sexuales, lujuriosas, pecaminosas y todo lo demás, están expuestos a las enfermedades de transmisión sexual y entre ellas tenemos el SIDA. O sea que es también probable que muchas personas sufran ciertas enfermedades, pero no es culpa de Dios. Y Dios ha dicho en su palabra, le dijo a Adán, si usted come de eso va a morir y entrará la enfermedad y el dolor y el sufrimiento. Adán lo hizo, a él no, realmente como que en su momento le importó más la voz de su mujer y de la serpiente que la voz de Dios. Bien. Por ejemplo, las enfermedades, como llamamos silenciosas, como es la hipertensión, los triglicéridos, el colesterol, la diabetes. Entonces, vemos que hay personas que sufren de esto y sufren mucho por causa de estas enfermedades. Pero también tenemos hábitos alimenticios poco saludables, comportamientos poco saludables, y después decimos, bueno, ¿y por qué razón vienen estas enfermedades? Obviamente es el maltrato que le damos a nuestro cuerpo o el abuso que hacemos de él. La Biblia dice en el Salmo 39, versículos 4 al 5, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Otra pregunta que nos llega a veces es, ¿por qué hay personas que mueren jóvenes mientras que otros viven hasta más de 100 años? Es un tema de soberanía. El alfarero tiene potestad sobre el barro para formarlo, moldearlo y romperlo según sus propósitos. Así es el creador de sus criaturas. El Señor planifica y lleva a cabo sus planes para cada uno de sus hijos, para todas sus criaturas. Algunos están diseñados y equipados para vivir muchos años y otros para vivir menos. No es tan importante el tiempo que vivimos sobre la tierra, sino cómo vivimos cada día y a quién le permitimos tener el control de nuestra vida, sea a nosotros mismos, a alguien más, o el enemigo, o a Dios. Eso sí es determinante. Hay personas que por su estilo de vida rebelde delante de Dios son cortados antes de tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Está implícito en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Eso está implícito en el texto. Y explícito en la celebración y conmemoración de la cena del Señor, cuando Dios dice en su palabra que algunas personas, por vivir en rebelión, abierta rebelión delante de Dios, son cortados antes de tiempo, antes del tiempo que Dios había destinado para ellos. Esa es soberanía de Dios. Es el Señor cambiando el trato con sus criaturas conforme lo que Él es, de acuerdo a la afirmación que acabamos de hacer. Él es el creador. La Biblia dice en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Otra pregunta que también es muy importante que tengamos respuestas bíblicas adecuadas para las personas que se acercan con inquietudes como estas. ¿Son las deformidades y defectos de nacimiento producto del pecado de los padres? Algunas veces sí y otras veces no. En algunas situaciones, las malformaciones y defectos son resultados directos de las decisiones destructivas de sus padres. Los padres que abusan de sus cuerpos ingiriendo drogas o que han contraído enfermedades no pueden pensar que sus hijos no se verán afectados. En ocasiones, un pecado, el alcohol o algunos medicamentos pueden deformar o dañar de manera permanente a un bebé no nacido. Entonces, podemos decir, sí es culpa de los padres o sí es
producto del pecado de sus padres. Claro, en este caso sí tiene la razón. Aún el estado emocional y mental de la mujer en embarazo afecta la constitución química del hijo que lleva en el vientre. En el caso del rey David con Betsabé, su pecado provocó que su primogénito contrajera la enfermedad que lo llevó a la muerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En otro caso, las malformaciones y defectos tienen el propósito de glorificar a Dios, simplemente. Miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2 y 3. Alguien pregunta: mi vida es un desastre. ¿Podría ser esto un castigo de Dios por algo que hice? Si usted es creyente, quizás Dios lo está disciplinando. Eso sí es cierto. Si no lo es, quizás esté usando esas circunstancias para demostrarle la necesidad que tiene de encontrar a Jesús, rendir su vida a Él y someterse a su gobierno, a su dominio, a su señorío. Así que tanto los creyentes como los que no lo son sufren las consecuencias de sus malas decisiones. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 11 al 11. Un castigo tiene implicaciones de venganza. La venganza de Dios por nuestros pecados ya ha sido satisfecha en la persona de Jesús en el Calvario. Podríamos decir que Dios no castiga a sus hijos en la forma en que trata con los incrédulos. Pero cuando la Escritura habla de castigo a los hijos de Dios, lo habla en términos de disciplina, como el Padre terrenal con su Hijo. La disciplina, por eso, es un acto de amor que tiene como propósito cambiar nuestro estilo de vida para que podamos tomar el camino que más nos beneficia y que trae gloria al Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hasta aquí, hermanos, hemos visto la primera parte de las causas del sufrimiento y la maldad. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento? Es muy frecuente que Dios use el dolor y el sufrimiento como herramientas para moldearnos y transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. Cuando no sufrimos, vivimos con nuestras vidas a nuestras propias fuerzas, descuidadamente, arruinando nuestra vida, distorsionando la imagen de nuestro Señor, nuestro Creador divino, el cual ya había planeado nuestras vidas hace mucho tiempo. Pero nuestro Hacedor nos ama demasiado como para dejarnos en ese estilo de vida desastroso en el que andamos. Nos levanta con su perfecto plan en mente, nos coloca en su rueda de alfarería y nos presiona intencionalmente con una presión dolorosa para conformarnos a su diseño divino. Una vez que estamos dispuestos a conformarnos a su diseño, hace su trabajo especializado en nosotros y a través de nosotros. Cuando respetamos el derecho que tiene sobre nuestra vida el Creador y reconocemos su poder sobre nosotros y descansamos en su propósito para nuestra vida, entonces nos vamos a regocijar en sus resultados a pesar de la presión que Él ha ejercido sobre nosotros. Reconozca que
para usted no será nada más satisfactorio que ser hecho a la imagen de Dios, aun si Él tiene que usar herramientas dolorosas que provocan sufrimiento para llegar a ser la persona que Él quiso que fuera. Entonces, como dirían tantos escritores del pasado, no los de hoy en día, cuando enseñan todos esos temas de la teología de la prosperidad, donde enfatizan que usted no debería sufrir en este mundo, y si sufre, entonces debería examinar su vida a ver si es hijo de Dios o no. Eso es falso, es una falsa doctrina. Los escritores de antaño decían que bendita es la presión que Dios ejerce sobre nosotros. Qué bendición las pruebas que Dios trae sobre nosotros. Santiago y Pedro, por su parte, escriben en cada una de sus cartas o epístolas, escriben para nosotros, y lo deja por el Espíritu Santo, que es una bendición sufrir o ser probados o tener ciertas dificultades, porque eso realmente nos va a refinar para ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. Obviamente eso trae incomodidad, dolor y en algunos casos sufrimiento. La Biblia dice en Isaías 45:9 e Isaías 64:8: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para el dolor? Vamos a mirar algunos pasajes de lo que la Biblia dice sobre el propósito de Dios para el dolor en nuestras vidas. La Biblia dice que cuando el sufrimiento es un medio para disciplinarnos, es un ejemplo del amor paternal de Dios. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el mismo capítulo de Hebreos, en el versículo 10, leemos que el sufrimiento nos disciplina de la misma manera que los hijos reciben la disciplina. Esta es para nuestro bien y para conformarnos a su carácter. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si respondemos de manera positiva al sufrimiento, nos hace bien ante los ojos de Dios y nos produce una paz sobrenatural. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El sufrimiento también glorifica a Dios de manera asombrosa, de manera espectacular, cuando Él realiza un milagro de sanidad después del sufrimiento. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. El sufrimiento también nos hace humildes. Guarda a algunas personas de caer en la arrogancia. El apóstol Pablo dijo por su parte: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y finalmente, o el último propósito, usted tal vez encontrará más. El sufrimiento requiere que vivamos en dependencia de Dios. Necesitamos estar absolutamente sometidos al poder de Dios porque no habría otra manera de hacerlo. Cuando Pablo se encontraba en un estado de debilidad, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Segunda de Corintios 12, versículo 9. Pregunta: ¿por qué Dios no sana a todos los que le piden sanidad? El solo hecho de ser cristianos no hace que nuestro cuerpo sea inmune a las enfermedades, a los dolores o al sufrimiento. Dios desea ser glorificado en nuestra vida. En ocasiones eso ocurre por medio de la sanidad. En otras, Dios utiliza un padecimiento particular para glorificarse. Algunos obtienen la sanidad solo por medio de la muerte, cuando Dios los sana por completo, al darle a la persona una nueva situación después de la muerte. Y sabemos por la palabra de Dios que es un cuerpo nuevo, perfecto y eterno, y seremos glorificados. Es correcto decir también que Dios siempre sana, pero no siempre cuando se lo pedimos. Además, si Dios sanara a todos los que le piden ser sanados, en algún momento todo mundo pediría sanidad y todos serían sanados. En consecuencia, entonces va a cesar todo sufrimiento y el pecado se manifestaría sin freno, porque Dios entonces habría alterado las consecuencias naturales del pecado. Así que es claro que Dios no sana a todos los que le piden la salud, pero puede darnos gracia aún en los tiempos de necesidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 9. Hay unas preguntas clave acerca de la maldad. Alguien dice: si Dios es intrínsecamente bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Qué podemos responder? Algunas personas aducen que, puesto que la maldad existe en este mundo y que Dios creó el mundo, entonces Dios no es tan bueno como dicen. Sin embargo, Dios no creó un mundo de maldad, ni tampoco hizo robots programados para hacer solamente lo bueno, de tal modo que nadie pudiera hacer lo malo. Dios creó a los seres humanos con libertad de voluntad. Ahora, Dios los dotó con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Eso es claro. El problema de la maldad surgió cuando la gente decidió desobedecer a Dios. Eso fue una elección de la humanidad, no un asunto de la creación de Dios. En lugar de seguir obedeciendo a Dios, seguir el bien, eligieron el mal. Como resultado de esa decisión, el mundo cambió. Desde entonces la gente ha decidido hacer de continuo el mal. Eso no ha cambiado. El ejercicio de la libre voluntad de decisión no niega la bondad de Dios, sino que expone la maldad de la gente. Dios permite el mal porque Él permite que la gente ejerza su libre voluntad de decisión. Y lo que esta gente elige, según la Biblia, es siempre hacer el mal. La gente tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, pero el ser humano, por su naturaleza caída y pecaminosa, siempre elige hacer el mal. Tienen la capacidad de escoger entre lo uno y lo otro, de escoger sus propios caminos o los de Dios, pero el hombre va a escoger siempre sus propios caminos. Por eso necesita la intervención sobrenatural de Dios. Dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno,
Entonces, ¿es el mal el resultado natural de la creación? No. La Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno en gran manera. La Biblia dice que Dios lo creó así. O sea, no había ni un poco ni mucho mal en él. La Biblia también declara que un día este mundo será restaurado a su condición perfecta. Si el mundo será perfecto en el futuro, es porque fue perfecto en el día que fue creado. El mal no es el resultado natural de la creación, sino que es el resultado natural de la rebelión de Adán. Cuando decidió hacerle caso a su mujer y decidieron los dos desobedecer a Dios. No es el resultado natural. Si Dios no creó el mal, ¿por qué creó a Satanás, que es la personificación de la maldad? A ver, Dios no creó a Satanás. Él creó a Lucero, hijo de la mañana, un ser angelical, que por su rebelión contra Dios fue echado del cielo. Después que pecó, se convirtió en Satanás. Su nombre significa literalmente adversario. Entonces, hasta entonces se convirtió en el adversario de Dios y de todo lo que es bueno, de todo lo que Dios ama, de la obra de Dios y de su pueblo. Pero antes no. Eso significa que los ángeles, al igual que Adán y Eva, también tienen libertad de decisión. Y Satanás eligió el mal en lugar del bien. Dice unos textos de la palabra de Dios, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Hay uno que se ha tomado como alegoría. Bueno, no vamos a entrar en esos debates, pero podría ser una referencia a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Isaías 14:12 y Apocalipsis 12:9. Pregunta: ¿por qué Dios no ha destruido el mal? Recordemos que en una clase anterior dijimos que el mal se basa en decisiones morales correctas o equivocadas. Por eso Dios no puede destruir el mal sin también destruir al mismo tiempo la libertad a la voluntad de decisión que tienen los hombres. Dios ha determinado que la libertad de voluntad que tienen sus criaturas sea el mayor bien de la humanidad, o de otra manera no nos hubiera hecho seres libres, especialmente sabiendo que entraría el pecado y que resultaría en la muerte de su Hijo. Hay un propósito eterno que tal vez nuestra mente finita no comprenda, pero lo cierto es que Dios no puede destruir algo que es el resultado de la decisión moral de sus criaturas. Si Dios hubiese destruido a las criaturas que ama, o nunca les hubiera otorgado la libertad de decisión para hacerlos entonces sus robots, ese no habría sido su bien mayor. Dios ya ha iniciado un plan para eliminar el mal, eso sí es cierto, pero su solución no es destruir el mal en esta vida, sino vencerlo a través de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hablemos de la raíz del problema, del tema que estamos viendo en esta noche, y es las causas del mal y del sufrimiento. Es que aunque el sufrimiento es el resultado de la humanidad caída, el propósito más alto de Dios es usarlo para conformarnos a la imagen de Cristo en todo lo que hacemos y decimos.
Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? El principal propósito de Dios para el sufrimiento. Él lo usa para nuestro bien, hacernos semejantes al único que es verdaderamente bueno. La Biblia dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay una creencia falsa y dice, o muchos dicen, no es justo que Dios permita que sufran los buenos. ¿Cuál es la creencia correcta frente a esto? Dios puede permitir que ciertas personas sufran, pero Él lo hace para producir mayor bien en esta vida y en la eternidad. Además, cuando hablamos de los buenos tenemos que hacer una distinción. ¿Y quiénes son los buenos? Porque es que si yo voy a las Escrituras, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. El único bueno verdaderamente es el Señor Jesucristo. Así que realmente el sufrimiento viene sobre personas que en realidad merecen el sufrimiento. ¿Cómo podemos encontrar la solución frente a la maldad y el sufrimiento? Es un tema que veremos en la próxima oportunidad, si el Señor nos permite, porque recordemos que de Él son todos nuestros tiempos. Pero vamos a estar mirando ese tema con la ayuda de Dios para la gloria suya y para bendición nuestra. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Nos has ayudado en esta noche a entender. Y yo sé que muchos somos transformados, somos moldeados por esta enseñanza. Y en nuestro corazón y en nuestro entendimiento somos renovados, oh Dios. Necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra perspectiva con relación al mal y el sufrimiento. Nosotros primero, Dios, nosotros, tus hijos, los creyentes. El mundo se queja todo el tiempo de que si hay un Dios, entonces, ¿dónde está? ¿O no es justo? ¿O es un Dios que se ha olvidado de sus criaturas? Y nosotros que somos tus hijos, te pedimos perdón porque muchas veces hemos guardado silencio frente a estas acusaciones. Cuando guardamos silencio, la mayoría de las veces es porque no tenemos la respuesta ni el argumento para defender nuestra fe. ¿Por qué confiamos en un Dios que los hombres sin Cristo dicen que no es justo? ¿Cómo nosotros defendemos nuestra confianza en tu palabra, en tus promesas, en lo que has dicho? Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdona nuestra pereza para estudiar la Biblia. Perdona nuestra negligencia para congregarnos. Perdónanos, Señor, porque en realidad no hemos sido sal ni luz en este mundo. No hemos podido ayudar a nadie con una actitud semejante. Necesitamos disciplinarnos, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos crecer en el conocimiento de tu palabra para poder ayudar a aquellos que están buscando, Señor, la respuesta y que, Señor, muchas veces terminan en otros lugares con otras personas, porque no fuimos nosotros, tu iglesia local en Villahermosa, la que les pudo dar respuesta a ellos. No fue tu iglesia en el mundo entero la que trajo la respuesta bíblica. Por eso hoy pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y rogamos, Señor, que nos permitas en tu paciencia y misericordia, que nos dé la oportunidad, Dios, de mostrarles a otros tus caminos. Que otros conozcan que eres un Dios justo y que la mayoría de las veces, por no decir todas, nuestros sufrimientos son por nuestra propia causa, en otros por el pecado de los demás. Ayúdanos a enseñar tu palabra como corresponde. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda que dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con este estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.